Hola, muy buenas noches. Hoy es 9, 9 de julio. Hoy es mano 3 en la tradición yucateca. Estamos en el tercer kin de la onda encantada de la serpiente, de esta serpiente emplumada que es Quetzalcóatl en la tradición mexica y Gucumatz en la tradición quiché, maya quiché. Y estamos en la noche 11 hoy, luna llena, luna cósmica 13 de la tortuga, que nos invita a abrir el corazón, a expandir nuestra alegría y nuestro amor. Y el perro 3 en la información del crono sí o el psicrono, información de otras vidas o de nuestros ancestros. La verdad es que han sido unos días que ya más bien es parte del camino. Hoy, en el transcurso de estos días que he estado con un tema fuerte de mi corazón, porque yo nací en vísperas del 14 de febrero, nací un 13 de febrero, 10 de la mañana, según me dice mi mamá. Y hay muchas cosas que yo no entendía antes de conocer los calendarios mayas. Estos cabellitos no se me acomodan. Y es mucho lo que he estado pidiendo en estos días, de entender, de acomodar. Y a veces se me olvida que parte de la luz que me brindaron los calendarios fue justamente entender que uno de los propósitos de los sellos blancos como el mío es el de refinar emociones. Ese es parte del sentido de mi vida, del propósito de mi vida, y que se ratifica con los hechos de mi vida, porque desde los 8 años yo inicié mi trabajo interior con un psiquiatra que fue pionero en México del trabajo de las emociones, de reconocer las emociones, el doctor Ernesto Lamoglia, que me ayudó a identificar qué era lo que me pasaba, me enseñó a desahogarme, me dio el espacio para llorar, me ayudó a destapar todas esas emociones contenidas que me llevaron a los 8 años a ser una niña muy, muy tímida, muy inhibida, y que en el transcurso del acompañamiento amoroso que él me dio y que le agradezco y le agradeceré infinitamente, pues fue el inicio de mi caminar. Y que ustedes pues ya se los he comentado en diferentes ocasiones. La verdad, hoy hay muchísimas cosas que compartir, pero en estos temas de mi corazón, de mi manera de expresar amor, a propósito de los quines y los nahuales en esta temporalidad del día de ayer, del día 9, del día de hoy, 9 de julio, al día de mañana, que es 10 de julio, pues encontramos esta sincronía de ondas encantadas que nos ayudan a esa toma de conciencia, a ser maíz tierno, que en potencia puede ser una mazorca hermosa, desarrollada, jugosa y nutritiva, no solamente para el cuerpo, sino también para el alma. Y en la tradición quiché, como comentaba, pues esa serpiente emplumada que sale de lo conocido para volar hacia la luz del sol, para volar hacia su iluminación. En la tradición quiché, transitamos de la noche 11, que es la de la abundancia, el día de hoy, y que curiosamente es una noche particular de luna llena, como lo comentaba hace un momento, que nos ayuda a transitar a la semilla 12, que es el florecimiento. Y por eso el título del día de hoy me estaba dejando al margen de lo que es la experiencia mía,
y que esa es justamente la diferencia y parte de los regalos que yo he recibido desde que llegué con mis hermanitas y mis hermanitos del Camino Rojo, en la apertura del solsticio y en los días subsecuentes de finales de 19, 20, 21 y 22 de junio, para ser más específica, para dar paso a este florecimiento, pero un florecimiento desde el sentir. Han pasado muchas cosas en mi vida desde ese momento. Estoy consciente que estamos en un año tormenta 6, estamos en los últimos días de la tormenta 6. El 26 de julio entramos al año semilla 7 en la columna resonante, como les he comentado. Y no quiero dejar de comentar y le pido al gran misterio, le pido a los padres creadores y formadores que me permitan ser huesos huecos para poder transmitir estos conceptos colmados de contenido a partir de mi experiencia, porque eso es lo que verdaderamente nos ayuda a conectar con el sentir, que es a final de cuentas a lo que venimos. No venimos a racionalizar emociones, como lo comentaba mi maestra Maya en la constelación que hicimos, el curso que tomamos el domingo, sino venimos a conectar con ese sentir, a comunicar lo que sentimos. Y una de las partes que para mí es un nuevo nacimiento en este momento y que sincrónicamente, y lo he constatado muchas veces, en este paso de la mano 3, que es sanación, que es impecabilidad en las acciones, a la estrella 4, justamente hoy tuve ese despertar, no en el intelecto, sino en el sentir, en verdaderamente sentir esa transmutación de mi emoción y encontrar sentido a lo que he estado viviendo. En mis experiencias más íntimas, más profundas. Y es por eso que es un nuevo nacimiento y es una maravilla, es asombroso ver cómo se dan esas sincronías, ¿no? Mañana, estrella 4, es mi kin natal, es mi nahual natal en la tradición quiché, y no deja de asombrarme cómo se da esa sincronía. También es cierto que he pedido y también he aprendido a ser humilde en mis peticiones a los 4 rumbos, a la Madre Tierra, y eso es maravilloso para mí, porque me permitió tomar conciencia de algo que no me había dado cuenta. Yo les compartí hace poco, y tal vez esto es lo esencial de compartir, que yo, por ser mi misión de vida en el amor, pues he tenido experiencias fuertes de desamor, crisis fuertes de desamor, de distanciamientos, lo que normalmente se conoce en psicología como rupturas. No he tenido 1, ni 2, ni 3. Tampoco he tenido más de 6, pero han sido experiencias fuertes. Tengo una sensibilidad muy peculiar y avanzando en mi camino he entendido que eso era parte esencial para poder realizar mi misión. Y todo va cobrando mayor sentido conforme voy avanzando. Y uno de los detalles que yo les compartía la semana pasada es que algo que yo estaba sintiendo, descubriendo, es que en cada una de esas personas, de esos compañeros, de esos amados que tuve en ese momento, muchas veces lo que ha pasado en mi vida es como quedarse fotografías de momentos de dolor en mi vida que se trasladaban a mi sentir y a mi experiencia de vida, a mi andar, no solamente
en mi desconfianza, en cerrar mi corazón también al amor, sino en mi propia actitud ante la vida. Tristeza, depresión, ese fue el motivo por el cual llegué a los 8 años, y eso no era un producto de mi propia experiencia de desamor, aunque de alguna manera no me sentía yo suficientemente amada por mis padres, y que he entendido que es parte de lo que uno como hijo, como hija, experimenta también de diferentes formas, porque cada familia tiene sus temas. Y en este transcurso, desde esa apertura del solsticio de verano, ha sido una serie de toma de conciencia, de transformaciones en mí, de priorizar mi misión. Yo normalmente lo que hacía al sentirme que iba yo avanzando en edad y que no podía tener una estabilidad en un matrimonio, en una relación de pareja, yo me sentía frustrada, dolida, hasta avergonzada, como si yo no pusiera lo mejor de mí en mis relaciones. Y para mí el conocer los calendarios mayas fue un punto de partida ante una crisis de pareja, una ruptura. Y eso significó para mí justamente el poder conocer los calendarios mayas, y en los videos que están en esas fechas ustedes lo podrán visualizar. A veces no es tan sencillo compartir estos temas porque pues no son solamente temas propios, aunque no de nombres, pero en algún momento fue necesario dar nombres por lo fuerte de la experiencia. Y me doy cuenta que es parte de mi camino y es parte de mi misión. Y eso es muy sanador, pero ha sido muy sanador darme cuenta que para poder completar esa parte de sanación, de liberación, de apertura a la vida, de celebrar la vida, de celebrar, del sentirme presente, vitalizada, con alegría de vivir. No solamente fue necesario trabajar la relación entre mis padres, en lo cual me llevé mi tiempo, en mi acomodo, en mi propio lugar, tomar mi propio lugar, gracias también a las constelaciones, no solamente mi lugar en mi familia, sino mi lugar en el mundo, y que el no encontrarlo me llevó a aprender muchas cosas, a desarrollar muchas habilidades de argumentación, y por eso a veces noto que me desconecto de mi sentir, y he ido aprendiendo y entendiendo que lo fundamental es transmitir esa conexión con mi espíritu, al sanar mi alma, al sanar mi corazón. Y es un trabajo que me llevará toda la vida. Gracias a los calendarios mayas encontré esa tranquilidad de encontrar que ese era el sentido, parte de mi propósito, de mi trabajo interior y de mi contribución, de mi misión de vida. Por eso es que les digo, un nuevo nacimiento desde el sentir para florecer desde la misión de vida. Y esa sanación entendí que era justamente recuperar, conectarme con esos momentos bellos de esos que encontré en esos hombres que muy fácilmente en ciertos momentos, cuando uno se siente dolido y por las intenciones o las muy bien intencionadas teorías psicológicas
y hasta místicas, podría decirlo, aunque ahí no conozco tantas como para poderlo afirmar así. De las psicológicas tampoco conozco todas, pero sí que escuchando a diferentes personas en mi propio afán de mitigar mi dolor, mi vacío, incluso mi pérdida de sentido por la vida, pude no encontraba lo que yo estaba buscando. No lograba yo sanar. Y en esos múltiples aprendizajes, pues aprendí muchas herramientas, y siempre en mi afán de contribuir, tenía claro la importancia de transmitir, porque también en los grupos de 12 pasos aprendí la importancia del servicio, aprendí la importancia de ser honesta conmigo misma, aunque a veces es complicado y a veces ni uno mismo se percata de lo que está reservándose a uno misma. Y he encontrado mucha sanación recientemente de poder hacer esa recapitulación de, en lugar de ver a los hombres como tóxicos o con etiquetas, para poder yo ponerme en un lugar de, pues hasta cierto punto, de privilegio o de superioridad o de inocencia o de falta de experiencia o de torpeza o de tontería o de cosas o de decirme cosas más fuertes, y las cosas, los adjetivos más duros y más denigrantes definitivamente empezaban en mí. Pues siempre me topaba con esa parte, con esa batalla, esa lucha, y encontrarme, reconocer la calidad de esos seres humanos que me acompañaron, que yo elegí, su belleza, su acompañamiento, su solidaridad, su apertura, su cariño manifestado en diferentes formas, acompañado, claro, de lo que uno va conociendo cuando va conviviendo, en la mayor cercanía de lo que son, pues, defectos, limitantes o errores. Poder llegar a reconocer esa verdad de ellos en estos días que he estado en esa recapitulación ha sido profundamente sanador. Ha sido recuperar mucha alegría por vivir, como yo les compartí desde que llegué. No ha sido algo que se ha apagado. De momentos sí he sentido ciertos cuestionamientos míos ante una nueva apertura de mi corazón al amor. Y hoy descubrí que hoy descubrí o me reconecté con la maravilla que es tener ese corazón abierto, mi corazón abierto, ¿no? Que es lo que les quiero compartir, porque yo muchas veces identificaba el amor o el enamoramiento, que no es lo mismo. El enamoramiento, pues, es solamente ver el lado bonito de la persona o la idealización que uno tiene de la persona. Y el amor en la cotidianidad, pues, te permite verte en el espejo de lo que tú juzgas de la otra persona, aunque no siempre es cómodo hacerlo. Y abrazarse a uno mismo es lo que yo he aprendido,
que cuando uno se abraza a uno mismo con su lado luminoso y su sombra, pues es entonces que puede uno abrazar a las demás personas en sus dos lados y abrazar la vida exactamente como es. Y a propósito de esta nueva experiencia para mí, de abrir mi corazón, pude recordar, viéndome ahora, ha sido bonito, muy bonito, porque hay matices muy peculiares que yo veo que en esta experiencia están por delante, ¿no? Aun y cuando yo no me di cuenta, del todo cuenta en el momento, el priorizar en mi misión, que es el eje de la vida, como yo se los he compartido tantas veces, que es el faro luminoso en la oscuridad, en los puertos, ¿no? Me acuerdo cuando fui a Veracruz, al puerto de Veracruz, fue el primer viaje que yo hice sola. Era yo muy joven, creo que tenía 19 años. Y les pedí a mis papás que me dejaran ir, que me ayudaran que me financiaran el viaje, y ellos, muy generosos, me financiaron ese viaje. Fue como 3 o 4 días. Fue una experiencia grandiosa. Y recuerdo cómo veía ese faro en las noches iluminar, y yo me sentía con esa necesidad de encontrar esa guía, de encontrar mi lugar, de encontrar mi camino. Y la verdad es que siempre estuve acompañada. Ahí encontré a 2 amigas, 2 chicas que nos hicimos entrañables, y como no era época de celulares, nunca más las volví a ver, pero fueron mis hermanas, mis compañeras, mis ángeles guardianes. Fue una experiencia hermosa. Y ahora, desde otro lugar, recapitulando mi vida, revisando mi vida, poder reconocer cómo para mí el amor ha significado la apertura de mi corazón a la vida. Atreverme a vivir muchas cosas que no me había atrevido, como ahora me veo, ¿no? No solo por la experiencia de amar mi misión y de iniciarme en el camino rojo, sino mi experiencia de poder dejarme tocar por otro corazón. Pero en esa prioridad, porque yo pues ni siquiera tenía pensado, y en eso me aboqué en mi iniciación. Pero ambas partes fueron maravillosas y sorprendentes. Y ahorita, aunque no tengo la menor idea de qué es lo que suceda o qué esté sucediendo, para mí es maravilloso, y eso es lo que esencialmente les deseo compartir. Poder sentir mi corazón abierto y ver cómo está rompiendo con tantas corazas mías. Por ejemplo, y no puedo desligar una experiencia de la otra, porque ese es mi propósito. Soy enlazador 10, soy estrella 4. Después de 52 años, la estrella 4 se vuelve dragón 4, que es ser vehículo de energía divina para hacer una misión. Entonces es precioso poder comprender, y sentí que era importante transmitirlo también, porque en lo que pueda servirle a alguien. Yo a veces, cuando caminaba, antes de esta experiencia, me gusta mucho caminar, platicar con los árboles, con las aves, saludar al sol, agradecer a la Madre Tierra. Desde que conozco los calendarios, desde enero de 2022, fue esa conexión fundamental que yo les compartí a ustedes desde que tuve conciencia de la importancia de compartirla, de lo importante que era transmitir, de empezar a entender
situaciones de mi vida que yo no lograba entender y que con los calendarios pude comprender. Pero para mí abrazar un árbol me daba pena, así como que pensaba que iban a decir, ay, está loca, está trastornada, ¿no? Muy conectada con mi mente juiciosa, con mi ego, muy a expectativa de lo que pensaran de mí. Y ahorita es una de las cosas que más estoy fascinada de este nuevo nacimiento para mí, porque no importa en qué parte de la lateral de la avenida Zaragoza yo esté, en este sendero hermoso de árboles, de pasto, de camino, en donde camino y canto y a veces hasta ganas de bailar me dan, de tan plena y agradecida que me siento. Y es para mí hermoso poder reconocerlo, porque a la hora de hacer el agradecimiento a los 4 rumbos, como lo dice, como Tata lo recomendó en algún video, como lo he visto también en el caso de los mayas, de un sacerdote que sigo en Facebook, la importancia de honrar a la tierra, a los 4 rumbos, y ahora poderlo hacer así como lo hice allí en Tecate, poderlo hacer aquí en donde vivo, en donde vive mi mamá, por donde camino, es algo que me ha nutrido tanto internamente, que me ha dado tanta luz, que me ha hecho sentirme tan conectada y tan agradecida, ¿no? A veces hasta eufórica, que eso no es un estado centrado definitivamente, pero me he dejado sentir. Y para no alargarme, porque no es el sentido que les cuente mis historias, sino la intención es abrir puertas en este año tormenta, que es tormenta 6, que es el tono 6, un portal de conciencia, una apertura de conciencia, es invitarlos a reflexionar sobre todo lo que han hecho cuando se han enamorado, cuando han amado. Para mí ha significado abrirme a la vida, desear sentirme bella, desear hacer cosas que no hacía cuando no sentía esa hermosa energía, desear ser mejor, desear ser una mejor persona, desear ser más destacada, a lo mejor en mi salón cuando me gustaba algún chico, desarrollar habilidades que eran desconocidas para mí y que con el afán de impresionar o de atraer en su momento, que obviamente eso es algo que ha ido evolucionando, al momento ahora de sencillamente ser quien soy, y desde quien soy poder darme la oportunidad de reconocer el amor que hay en mí para todos, pero para ese espíritu hermoso que también sentí, y poder reconocer lo bello que es ahora decirme a mí que así como soy, con mis limitaciones, mis interminables limitantes, pero mis habilidades y mi intención pura, pues amo y abro mi corazón. Eso para mí es, yo creo que esencialmente lo más bello, y reconocer lo que siento, lo que me duele, reconocer lo que siento me permite conectarme conmigo, con ese ser genuino que tengo, y eso me permite, desde mi sentir, ser empática al sentir del otro, aunque ignore lo que esté pasando con la otra persona. Es para mí una experiencia grandiosa, hermosa, bella,
y, y en el plano espiritual me ratifica la trascendencia de seguir trabajando con mis sombras, con mis debilidades, pero también echar a andar mis habilidades, mis proyectos y retomar lo que tanto amo hacer, lo que tanto me gusta, como el día que les compartí que me fui a andar en bicicleta, que era uno de mis sueños, que fui al lago de Texcoco. Quiero danzar, me gusta mucho la danza regional, las danzas prehispánicas. Voy a ver en dónde me podría colocar ahorita en medio de todo lo que estoy haciendo. Y amo mi misión, amo compartir quién soy, amo el acompañamiento desde la experiencia que tengo, cuidarme, atenderme. Ahorita en vista del trabajo y de la situación de salud de mi mamá, descuidé un poco mi cuerpo, mi salud física, y pues es algo que también disfruto hacer, y por eso es que quiero retomar o iniciarme en las danzas. Yo sé bailar regional, me encanta, hace mucho que no lo hago y me entusiasma mucho la idea de volver a bailar, y pues estoy cantando, le subí en Facebook un rezo hermoso, Lakota, que estoy segura que cantamos en algún temazcal, el de Atehuacantanca, que me fascinó y ya me lo estoy aprendiendo pensando en los temazcales próximos que vaya yo a... Ya me están invitando a un temazcal el sábado, no sé si pueda ir porque ya mañana me voy a casa de mi mamá, pero el solo hecho de cantar, de rezar, de honrar la vida, de lanzar una petición amorosa, es para mí un nuevo nacimiento, un nuevo florecimiento desde esa misión que sigo puliendo en el día a día. Y pues eso es lo que yo quería transmitirles el día de hoy esencialmente, y agradezco haberlo hecho como haya podido y que haya tocado su alma, su corazón y también su mente. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias.